o bueno, ya lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Chicos, a ver, el tema que nos convoca hoy día es la separación, el principio de separación de poderes y el check and balance, ¿no? El check and balance. Como les decía, realmente es un tema bastante amplio, ¿no? Miren, vamos a empezar por un recorrido, no vamos a hacer un recorrido pues histórico así aburrido, ¿no? Sino que vamos a plantear algunos aspectos históricos simplemente para entender cómo ha llegado hasta nuestros días, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de la separación de poderes, obviamente estamos haciendo alusión a a una idea fundamental que es la idea de poder político. Chicos, la idea de poder político es algo que se discute desde que estamos en las sociedades, valga la redundancia, políticas. Ustedes se acordarán de eso, ¿no? Existen sociedades prepolíticas y sociedades políticas. Desde que existen estas sociedades políticas, ya vamos a hablar de las polis griegas, nosotros ya podemos se empieza a plantear la idea del poder. Es que por eso en el siglo IV, en el siglo III antes de Cristo, ustedes van a ver a Aristóteles, ya a Platón, hablando de cuáles son las mejores formas de gobierno, ¿no? Las mejores constituciones. Y ustedes tendrán, pues, claro que cuando hablamos de forma de gobierno, estamos hablando de la distribución del poder, ¿no? De la distribución del poder. Miren cómo desde muy temprano ya se empieza a plantear esto. Si nosotros hacemos, pues vamos a Roma. Miren, en Roma se da una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Esta Roma en la cual teníamos eh, ya un primer antecedente de división de poderes, ¿no? Cuando hablamos de los censores, cuando hablamos de los comicios, cuando hablamos de los tribunos, es decir, ya hay una idea de que el poder tiene que empezar a dividirse, de que el poder no tiene que estar concentrado. Y acá es muy importante, y esta experiencia Roma es muy importante por lo siguiente, jóvenes. Es muy importante, porque esa experiencia romana va a servir como ejemplo, ¿no? Para autores que luego van a ser determinantes en la configuración del poder, en la configuración actual del poder, en esto que nosotros ahora le llamamos ejecutivo, legislativo, judicial. ¿De acuerdo? Va a ser determinante. Miren, ustedes saben que después que cae Roma viene la Edad Media, luego la Edad Media cuando va cayendo entra en esta suerte ojo, cuando estamos en la Edad Media nosotros no se habla mucho, no se plantea la idea de división de poderes porque vivimos en una especie de poliarquía. Hay distintos focos de poder que luchan, ¿no? Luchan los feudales, luchan contra el rey, luchan contra la iglesia, es decir, hay toda una pugna por el poder. A esto le vamos a llamar nosotros monarquía feudal, porque existe un rey, por supuesto, pero ¿este rey tiene el poder absoluto? No, este rey está limitado por los feudales. Ejemplo de esto, típico, la Carta Magna de 1215, ¿no? Miren este ejemplo clarísimo de cómo los feudales van a ir limitando el poder del rey. Bueno, ¿y por qué les comentaba todo esto, chicos? Porque les decía, es un recorrido histórico necesario con aspectos claves para ir entendiendo cómo se va formulando, cómo vamos llegando a la concepción actual, ¿no? De lo que son ya la idea de la separación o división de poderes, que hay un tema terminológico también que hay que aclarar, ¿no? Cuando termina la Edad Media, empezamos con el Renacimiento, ¿no? Va a surgir una serie de autores después de Maquiavelo, ¿no? Después, no vamos a contarle a Maquiavelo acá, finalizando el siglo XV, sino que vamos a entrar a autores ya del siglo pues XVI, ¿no? Autores del siglo XVI. Vamos a encontrar a los famosos contractualistas, ¿no? Los famosos contractualistas, chicos. Y uno de ellos, uno de los primeros, va a ser el no menos conocido que Maquiavelo, ¿no? Hobbes, ¿se acuerdan? ¿No? Thomas Hobbes. Jóvenes, Hobbes es un contractualista. Los contractualistas en líneas generales pues se caracterizan porque, o digamos que tienen como algo transversal en su pensamiento, la idea de que el Estado, ojo, de que el Estado ya tiene un origen distinto al que planteaban durante la monarquía absoluta, ¿no? El poder ya no tiene un fundamento divino, sino que el poder ahora está en líneas generales el pueblo, porque acá hay que diferenciar pues soberanía nacional, soberanía popular, ¿no? En líneas generales pongámosle, llamámosle pueblo. Ahora, miren qué tan complicado y qué tan discutible resultan la idea de la división de poderes a partir del contractualismo. La idea de la división de poderes ahora, actualmente, nos parece algo indiscutible. Hay una lectura por ahí que circula, que lo pueden encontrar en internet, de García Roca, y dice,
cuestionar ahora la división de poderes como lo hacían los clásicos, ahora nos puede sonrojar, ¿no? ¿Quién se atreve ahora a cuestionar la división de poderes? Es algo incuestionable. Digamos que ahora lo que se plantea o lo que está en, lo que muchas veces suele discutirse ya no es tanto la división, sino cómo va a ser la configuración de estos poderes, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre ellos? Vamos a tratar de terminar en este aspecto, ¿sí? En este aspecto. Pero entonces vamos a dejarlo ahí planteado por el momento. Chicos, miren, y es real, ¿no? Lo que dice Roca, lo que García Roca es muy cierto. Si ustedes se van a dar cuenta, los contractualistas van a plantear la división de poderes, perdón, van a plantear ya el origen del Estado a través de un acuerdo, de un contrato, aunque con muchas diferencias entre ellos. Para Hobbes, pues, tiene una idea totalmente distinta de lo que es el Estado de naturaleza con respecto a Locke, con respecto a Rousseau, con respecto a al propio Montesquieu, ¿no? Al propio Montesquieu. Entonces, les decía, resulta tan discutible, resulta tan poco discutible ahora la idea de la división en sí, que es una idea aceptada, pero miren cómo durante la época clásica, esto sí realmente fue producto de una batalla ideológica, pues tremenda, tremenda, porque estábamos tratando de enfrentar, o se estaba tratando de enfrentar a la idea del absolutismo. Miren, chicos, creo que todos conocemos que los autores, aunque ya encontramos antecedentes, por ejemplo, en Harrington es un autor que durante el siglo XVII, miren, en Inglaterra, ojo, siglo XVII, un año fundamental para todo lo que sería, lo que viene después en la historia en Inglaterra. Siglo XVII, en gran parte de este siglo se va a desarrollar lo que es la revolución inglesa, ¿no? Absolutistas contra parlamentaristas, y producto de esto, pues, y en este contexto van a vivir autores tan importantes como Hobbes, van a vivir autores como Locke. Bueno, Harrington va a escribir en 1656, antes que el propio John Locke, va a escribir una obra que se va a llamar, o que se llama, ¿no?, La República de Oceana, la República de Oceana. Y acá él ya va a plantear la idea de división de poderes, ya él va a plantear que debe haber un senado, que debe haber el pueblo, que deben haber magistrados, ya empieza a plantear estas ideas. Chicos, disculpen si me desordeno un poco, pero luego todo esto lo vamos a ir uniendo, ¿de acuerdo? Luego todo esto lo vamos a ir uniendo. Les decía, nosotros los autores que más recordamos, cuando hablamos de división de poderes, son Locke y son Montesquieu. ¿De acuerdo? Locke y Montesquieu, pero les decía, ya está Harrington, está incluso Bolingbroke, ¿no? Bolingbroke, que van a plantear también ideas. ¿Y qué es lo que se discutía en esta época? Siglo XVII. ¿Qué es lo que se discutía? Miren, nace Hobbes en ese siglo, nace Locke, ¿de acuerdo? Luego termina en el siglo ya 17, terminando el 17, iniciando el 18, va a vivir Montesquieu. Miren qué tal siglo, que toca vivir, y qué autores vivieron en esa época y que fueron influenciados definitivamente por el contexto, ¿no? Miren, en esa época se discutía acerca de, y acá vamos a unir el punto que comentábamos hace un momento, se va a discutir la idea del gobierno mixto. Profesor, usted no ha hablado sobre el gobierno mixto. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de Roma? Cuando hemos hablado del Imperio Romano, a esa idea, a ese ejemplo histórico de Roma, sí, muchos autores durante el siglo XVII van a mirar hacia atrás en la historia, como el propio Maquiavelo, van a mirar mucho en la historia, van a hurgar mucho en la historia, y varios de ellos van a coincidir en que a través de la historia, el modelo de gobierno que ha dado mejores resultados es el de Roma. A este le van a llamar gobierno mixto. Bueno, no le van a llamar ellos gobierno mixto, sino que ellos van a tomar esta idea de autores como Cicerón y sobre todo, fundamentalmente, de autores como Polibio, que habían justamente catalogado, ¿no?, señalado al gobierno al gobierno de Roma, ¿no?, como el gobierno mixto, y que era el mejor gobierno que podía existir. ¿Y por qué era el mejor gobierno, chicos, el gobierno mixto? El de Roma, ¿por qué era el mejor? Por el siguiente motivo. No se olviden que hasta ese momento siempre se había hablado de esta idea clásica de gobierno. ¿Se acuerdan? Formas de gobierno buenas, formas de gobierno malas.
Las buenas, ¿no? Monarquía, aristocracia, democracia, ¿no? Formas malas. Tiranía, oligarquía, anarquía, o en términos de Polibio, oclocracia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Todos estaban profundamente influenciados por su contexto, todos estaban influenciados por su contexto, así es. Ahora, nos habíamos quedado en el gobierno mixto. ¿Y por qué les hablaba del gobierno mixto? Chicos, esta idea del gobierno mixto fue una idea, miren, estamos hablando, ¿en qué consistía el gobierno mixto? El gobierno mixto consistía, a ver, cuando nosotros hemos hablado de gobiernos buenos y gobiernos malos, ¿no? Profesor, pero si son gobiernos buenos, ¿cuál es el problema entonces? Pues optemos por ellos, por algo son gobiernos buenos. ¿Cuál era el tema que había demostrado la historia a los autores del siglo XVII? Y al propio Polibio, ¿no? Al propio Cicerón, les había demostrado que estos gobiernos buenos, por más buenos que fueran, duraban poco. Eran gobiernos muy leves, muy débiles. Entonces, la monarquía podía ser buena, por supuesto, pero demoraba poco. Entonces, dentro de poco tiempo podíamos nosotros tener una tiranía. Y así, ¿no? Cada gobierno bueno con su forma mala. Bueno, lo que ocurre es que la idea del gobierno mixto lo que plantea es, oye, vamos a sacar una parte o la mejor parte de cada uno de los gobiernos buenos y vamos a formar este gobierno mixto. Entonces vamos a sacar la monarquía, vamos a sacar algo de la aristocracia y vamos a sacar algo de la democracia. Eso se había apreciado durante el gobierno en la República Romana, por supuesto. Entonces ellos dijeron, listo, ahí está. La República Romana duró siglos. Así que la historia ha demostrado que el gobierno mixto, eso que nosotros ahora podemos entender como división de poderes, ¿no? Es lo mejor, es la mejor forma de gobierno, ha demostrado en la historia que es la mejor forma de gobierno porque es buena y además dura. Porque ya teníamos formas buenas, pero no duraban. Esta es buena y además dura. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar en el siglo XVII cuando llegue este concepto? Cuando empieza a cuestionarse la idea de la monarquía absoluta. Miren que la idea de la monarquía absoluta también jugó su papel en la historia. La idea de la monarquía absoluta fue una forma de darle salida a esta situación de caos, darle un orden a la situación de caos que se vivió durante la Edad Media, sobre todo en la última parte, ¿no? Entonces, cuando se empieza a cuestionar la idea del poder absoluto, la idea del monarca absoluto, la idea del poder divino, ¿sí? Lo que van a ser autores, miren, tan disímiles, contractualistas, pero disímiles al final, es que algunos se van a poner del lado de la división de poderes y otros no. ¿Quiénes son los que se ponen en contra de la división de poderes? Son dos autores que parten de postulados diferentes, muy distintos, pero cuando les toca hablar de la división de poderes, asumen una posición, ¿no? Asumen una posición similar. Miren, posiblemente, supongo que ustedes lo saben, pero de todas maneras es parte de darle un orden a la exposición. Vamos a encontrar autores como el propio Hobbes y como el propio Rousseau, autores muy distintos, sobre todo en la forma como conciben el estado de naturaleza, ¿no? Lo que está previo al Estado, cómo vivimos previo a que se organice el Estado. En esta, es tanto su rechazo al gobierno mixto que algunos proponían que, miren, esto puede sonar anecdótico, pero forma parte de la obra de cada uno de ellos. En el Leviatán ustedes van a encontrar un pasaje en el cual Hobbes señala, imagínense, a mí esto me parece tremendamente fuerte, ¿no? De cómo un autor expresa una idea para rechazar la idea del gobierno, para rechazar esta idea del gobierno mixto. Hobbes va a plantear que, que ver, ojo, dice, cuando algunos plantean dividir el poder, dice, esto es imposible, dice, esto lo único que está haciendo es crear tres gobiernos independientes. Eso que vivían en Roma era tres gobiernos independientes, dice él. Dice, si ustedes creen que puede haber tres, ¿no? Los poderes que nosotros conocemos, y que vamos a hacer la precisión luego, más que poderes son funciones, estos tres poderes que plantean algunos, dice, eso no es posible. Eso, miren lo que dice, eso déjenlo para el tema religioso, eso déjenlo para los misterios de la religión, eso déjenlo, perdón chicos, que ya, dice, eso déjenlo para los misterios pues de la religión. ¿A quién se está haciendo referencia? Está haciendo referencia pues a la Santísima Trinidad, ¿no? Dice esto, pues que lo explique la religión. La religión sí es capaz de decirte, mira, son tres en uno, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y son tres, pero uno al mismo tiempo. Eso déjalo para la religión.
Incluso Hobbes va más allá, y cuando critica el gobierno mixto dice, ver esta propuesta del gobierno mixto, que hay tres poderes distintos, dice, es como ver a un hombre, ¿no?, de cuyo torso sale otro hombre. Y tiene mucha lógica, ¿no? Tiene mucha lógica para lo que él veía en esa época. Como mencionaba su compañero hace un momento. Él decía, ¿qué es esto de ver tres poderes? Finalmente, ¿quién es el que gobierna? No se olviden que Hobbes vive los inicios del enfrentamiento entre monárquicos o absolutistas y parlamentaristas, y para él eso es desorden, ¿no? Entonces, él va a abrogar, ¿no? Él va a luchar, perdón, por un gobierno absolutista. Ojo, absolutista, pero dentro de este absolutismo, su rechazo a la idea del gobierno mixto, pues, lo lleva a este plano, ¿no? De decir, mira, si tú dices que hay tres poderes, es como si yo viera un hombre de cuyo cuerpo sale otro hombre. Incluso dice, y el cuadro estaría completo si es que de ese otro hombre vuelve a salir otro hombre. Chicos, esto creo que se puede interpretar pues como que Hobbes planteaba que la división de poderes, que el gobierno mixto estaba condenado al fracaso, ¿no? En esa época, ver salir un hombre de otro hombre era pues una aberración de la naturaleza y estaba condenado a la muerte, ¿no? Ahora, pues, ahora no, ¿no? Usted mira, profesor, no, yo he visto en History Hell, he visto en el documental donde un hombre vivió así con su hermano, ¿no? Muchos años, bueno, estamos hablando de la época en la que vivió, pues, Hobbes, ¿no? Entonces, y miren a qué nivel de rechazo va a llevar esto Hobbes, y luego vamos a ver otro autor muy importante que también, que en el tiempo va a estar después, ¿no? Porque va a estar ya en el siglo XVIII, pero también rechaza de la misma manera la idea de la separación de poderes. Y aunque no nos, a lo mejor a ustedes no, pero por lo general resulta un poco sorprendente que el mismo Rousseau, ¿no?, esté en contra de la división de poderes. Rousseau cree mucho en este concepto de que es la voluntad general. Y si hay voluntad general, jóvenes, esta voluntad general no se puede dividir, es intransferible. ¿De acuerdo? La voluntad general no se puede dividir, es una sola, es inalienable. Entonces, la voluntad general es la que dirige todo. Cuando a Rousseau, incluso en el contrato social, plantea la idea de la división de poderes del gobierno mixto, Rousseau también, así como parece algo anecdótico lo que plantea, o algo muy, muy alegórico, ¿no?, lo que plantea Hobbes, miren en qué términos lo va a plantear Rousseau, algo parecido. Rousseau va a decir, cuando me hablan de la división de poderes, estoy parafraseando, cuando me hablan de la división de poderes, dice, es como ver, dice, pienso en los charlatanes de Japón. ¿Qué dicen los charlatanes de Japón? Dicen que son capaces de cortar a un niño, hacerlo en pedazos y en partes iguales, tirarlo al aire en pedazos, y cuando cae al piso, ese niño nuevamente cae entero y vivo, ¿no? Entonces, Rousseau dice, así son los que acá plantean la división de poderes. Así son, charlatanes. Son dignos de feria, dice, ¿no? En el contrato social es muy, muy claro Rousseau, ¿no?, en su rechazo a la idea del gobierno mixto. Pero jóvenes, eso obviamente obedece una época, ¿no? Obedece una época. El pensamiento de Hobbes pues queda bastante, a pesar que marca un punto de quiebre en cuanto a las teorías contractualistas, va a ir siendo dejado de lado a través de la historia, ¿no? En cambio, el pensamiento Rousseau, digamos que sí tiene una influencia importante en muchos aspectos durante la Revolución Francesa, pero igual va siendo escondido, ¿no? Porque Rousseau pues resulta siendo un demócrata radical, ¿no? Entonces va siendo escondido, eh, va siendo disminuido, su figura, su peso va siendo disminuido, porque chicos, Rousseau es alguien que se enfrenta contra todo lo que está atrás de él. Rousseau se enfrenta contra la monarquía absoluta y se enfrenta contra los propios liberales. Rousseau le va a decir a los ingleses, que eran tan orgullosos de su parlamento, le va a decir, los ingleses solamente son libres cuando se van a elegir a sus representantes, solo en ese momento. Después que los eligen, regresan a ser esclavos. Dice, los ingleses hacen un uso tan mal de su libertad que realmente no la merecen, que realmente no merecen ser libres. Porque claro, Rousseau estaba en contra de esta idea de la representación. Bueno, entonces, chicos, les he comentado sobre Hobbes y sobre Rousseau para ver qué tan potente es el rechazo, ¿no? Qué tan potente es el rechazo que había a la idea del gobierno mixto, es decir, a estos antecedentes ya de lo que es la división de poderes. Ahora, vamos a hablar de los autores que sí la plantean, de los autores que la defendían.
Y estos autores son, pues, por excelencia, John Locke, ¿no? Y Montesquieu, ¿no? Montesquieu. Vamos a hablar del primero de ellos. Muy rápido. Locke. Locke va a decir, ojo, Locke vivió en Inglaterra en el mismo siglo y incluso en algún momento, aunque obviamente con edades distintas, va a coincidir con, con Hobbes, ¿no? Pero a pesar que John Locke coincide con Hobbes, ojo, miren, Locke en un primer momento, John Locke, a diferencia, ¿no? John Locke, el padre del liberalismo moderno, a diferencia de lo que se podría pensar, en el Locke de juventud, en los primeros escritos de John Locke, va a apoyar el absolutismo, va a ser cercano a las ideas de Hobbes. Profesor, entonces, ¿cómo le llaman el padre del liberalismo? Ah, porque no se olviden de algo. John Locke luego, ¿sí? John Locke va a estudiar medicina, en ese ejercicio de la medicina va a conocer a una persona muy importante, una persona, un peso pesado dentro de esta facción llamada los Whig, que son los parlamentaristas, los liberales de Inglaterra. Y esa persona va a influenciar mucho, en todo sentido, en John Locke, ¿de acuerdo? Va a influenciar mucho en la vida de Locke. De manera que Locke pues termina planteando lo que nosotros conocemos de él, ¿no? Sobre todo sus planteamientos acerca del poder. Locke tiene varias obras, ¿no? Tiene una obra que no es muy larga y que, chicos, en todo caso, si es que no la han leído, yo les recomiendo que la lean porque es muy corta, solo unas 50 páginas, unas 60, que se llama Cartas sobre la tolerancia. Muy interesante, chicos. Cartas sobre la tolerancia. No se olviden que estamos en el siglo XVII y la tensión religiosa es tremenda. Durante todo este siglo tiene mucho que ver la religión, y sobre todo en Inglaterra. Bueno, pero como les digo, no me detengo en las aristas, aunque a veces pues nos salimos y terminamos ahí. John Locke, en sus tratados sobre el gobierno civil, en el primero y el segundo, ya no va a refutar las ideas directamente de Hobbes, porque Hobbes había sido dejado de lado. A Hobbes en esa época ya nadie lo quería, ni siquiera los absolutistas, porque los absolutistas decían que ese absolutismo justamente está fundado en Dios. En cambio, Hobbes decía, era un absolutista, pero extraño, ¿no? Era un absolutismo ya, un absolutista moderno, ¿no? Decía, mira, hay absolutismo, pero pues está basado en el pueblo, ¿no? En la soberanía, en la soberanía. Entonces, a Hobbes ya no lo querían en esa época, ¿no? Terminó el siglo XVII. Ni los absolutistas, mucho menos los parlamentaristas, ¿no? Que planteaban justamente, o que estaban en contra del absolutismo. Entonces, jóvenes, Locke, ¿sí? John Locke, en su primer tratado sobre el gobierno civil, lo que va a hacer es, va a plantear, ¿sí? O va a cuestionar las ideas de lo que es el gobierno absoluto, las ideas del poder divino, el fundamento divino del poder. Y acá se va a poner contra un autor que en esa época era muy conocido, un autor llamado Filmer. Filmer, ¿de acuerdo? Y este Filmer va a tener una obra llamada El Patriarca. Y en esta obra él va a decir que sí, que el poder absoluto existe porque somos hijos de Dios y porque Adán le transmitió así de manera hereditaria, todo un tema. En el primer tratado sobre el gobierno civil, Locke va a destruir esto, que es muy fácil de destruir además, ¿no? Y en el segundo tratado del gobierno civil, chicos, miren, mientras Locke escribía estas obras, que Locke fue desterrado porque, bueno, fue exiliado, ¿no? Se fue a Holanda, Países Bajos. Locke va a escribir en su segundo tratado sobre el gobierno civil, vamos a encontrar ahí en el capítulo 11, el libro 12, ¿sí? Capítulo 11 y 12, nosotros vamos a encontrar que él habla de la necesidad de dividir el poder, la necesidad de dividir el poder, porque Locke incluso decía, ¿de qué sirve que nosotros hayamos evolucionado en decir o avanzado en decir que el poder ya no depende de Dios? Ahora depende de nosotros, pero igual es un gobierno absoluto. Entonces, no se olviden de algo, chicos. Locke, padre del liberalismo, porque va a plantear qué cosa, chicos y chicas, va a plantear la idea de los derechos naturales. Si va a plantear la idea de los derechos naturales como la propiedad, la vida, la libertad, entonces para él el poder absoluto justamente está reñido, ¿no? Está reñido porque el poder absoluto puede llevar justamente al abuso, ¿no? Y puede llevar a cometer abusos contra estos derechos naturales. De manera que la forma de mantener este poder en sus cánones, de este poder cumpliendo el papel, cumpliendo el rol y manteniendo el trust, ¿no? Manteniendo la confianza, que era
lo que las personas habían depositado en él al momento de crear el Estado era dividiendo el poder. Se tenía que dividir el poder. El poder concentrado, el poder en uno solo, pues definitivamente era un poder que iba a terminar abusando, ¿no?, de los derechos, o iba a terminar vulnerando los derechos naturales. ¿Entendido? Y además no se olviden pues que él es parte de los WIC, de los parlamentaristas. Entonces, definitivamente se le llega a considerar como uno incluso de los más grandes representantes de los WIC. Bueno, eh, chicos, hasta acá me parece que está claro, ¿no? Vamos bien, ¿no? Me parece que vamos bien, ¿no? Vamos bien de tiempo. Bien. Chicos, perfecto. Mariano. Chicos, lo que sí les, a ver, y luego vamos a pasar a otro autor que tiene mucho que ver, con este. Miren, cómo Montesquieu es influenciado por Locke en cuanto a la división de poderes. Miren, la Revolución Inglesa termina, ¿no?, en el 1688, ¿se acuerdan? Ustedes saben esto por historia, ¿no? Ustedes son sanmarquinos, así que definitivamente saben esto, ¿no? Termina la Revolución Gloriosa, Jacobo II, pues desiste el poder, ¿no? Por su yerno Guillermo de Orange, ¿no? Bueno, y ahí hay un tema de religión, ¿no? Por el protestantismo, ¿se acuerdan que se había convertido al catolicismo, Jacobo? Entonces todo un tema, ¿no? Todo un tema. Estaban temiendo de Francia, ¿no?, que era católica. Los protestantes dicen, no, acá no entra nadie católico. Incluso surge la famosa crisis de la exclusión, pero bueno. Mientras eso pasaba en Inglaterra, terminaba la revolución, y esta revolución pues tuvo un desenlace, ¿se acuerdan?, en el cual el Parlamento termina haciéndose del poder, ¿no? Pero desapareció el monarca, ¿no? El monarca continúa ahí, pero un monarca ya totalmente debilitado en su poder, ¿no? Un monarca, ya entramos a lo que es Inglaterra hasta nuestros días, ¿no? En esa época le llamaban monarquía constitucional y llega hasta nuestros días convertido en una monarquía parlamentaria, que es básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Es decir, ya llega el rey, pero con poderes disminuidos. Ahora el parlamento es el que se ha hecho del poder, es el que representa el mayor poder, ¿no? El mayor espacio de poder es el parlamento ahora. Y esto, chicos, incluso tiene que ver con la revolución de las 13 colores un siglo después, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Bueno, si es que alcanza el tiempo. Mientras eso pasaba en Inglaterra, finalizando el siglo XVII también, en Francia nacía ese otro gran escritor, ese otro escritor que nos convoca el día de hoy, ¿no? Porque sus ideas, pues, son fundamentales. Ese otro gran escritor es Montesquieu. Montesquieu nace finalizando el siglo XVII, chicos. Perdón, finalizando el siglo XVII, y cuando él está, digamos, joven, incluso va a vivir durante el periodo de Luis XIV, ¿no? Luis XIV, el Rey Sol, y va a tener una serie de disputas con Luis XIV, ¿de acuerdo? Entonces, Luis XIV, chicos, lo que va a hacer es, perdón, lo que pasa es que estoy con el móvil, no pensaba hacerlo en el móvil, pensaba hacerlo en la computadora, y ahora que lo estoy en el móvil me desordeno un poco, porque creo que me llegan mensajes y me parece que son ustedes los que están hablando, pero no veo nada de ustedes. Chicos, Montesquieu, francés, ¿no? Francés, va a formar parte de un círculo intelectual, ¿de acuerdo? Un círculo intelectual. Como producto de este círculo intelectual, de las relaciones que logra forjar Montesquieu, jóvenes, va a resultar viajando a varios países de Europa. Entre uno de estos países, el que más llamaba la atención en ese momento, estamos hablando de 1720 por ahí, 1710, 1720, ¿qué país llamaba más la atención conocer en Europa por su aspecto político? ¿Qué país? Inglaterra, pues. Inglaterra había salido de una revolución. Inglaterra era el modelo a seguir en esa época. ¿De acuerdo? Entonces Montesquieu termina viajando a Inglaterra, a varios países, pero uno de esos países es Inglaterra. Y claro, cuando él llega a Inglaterra, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar a la Inglaterra de John Locke. Va a encontrar a la Inglaterra en la cual él llega y dice, oye, ojo, miren, él salía de un absolutismo francés, y cuando llega a Inglaterra dice, oye, qué interesante, ¿no? Acá la gente puede criticar al rey, acá el parlamento tiene poder, el pueblo, a través del parlamento, la gente critica al rey,
y no pasa nada. En cambio, si yo voy a Francia y critico al rey, ¿qué me pasa? Como mínimo, la Bastilla, ¿no? Como mínimo. Entonces, a partir de esto, él tenía muy en claro, jóvenes, que lo fundamental que se tenía que vigilar era la libertad, lo fundamental que se tenía que proteger era la libertad. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, chicos, No se le escucha, profesor, disculpe. Aún no se le escucha, profesor. ahora sí. Listo, profesor, ya lo escuchamos. Qué bueno. Chicos, les comentaba, viaja Montesquieu a la Inglaterra, pues que era producto de la revolución, ¿no? De las ideas, ¿no? De Locke, y claro, va a capturar estas ideas. Chicos, se me había pasado, Locke, claro, Locke plantea la división de poderes, ¿no? Locke plantea la división de poderes, pero Locke plantea una división de poderes, digamos, eh, esta idea de que el poder tiene que ser dividido, le decía, viene desde antes, ¿no? Pero Locke la va a plantear en los siguientes términos, ¿no? Luego va a decir, el poder tiene que estar dividido. ¿Y este poder cómo va a estar dividido? Va a plantear una división, una tripartición en todo caso, ¿no? Que es poder ejecutivo, poder legislativo y el famoso poder federativo. Federativo, ¿de acuerdo? El legislativo hace las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el federativo es el encargado de mantenerlas, ¿no? El federativo, perdón, es el encargado de ver la seguridad exterior, ver el tema de las relaciones internacionales, si se quiere. ¿Entendido? Ahora, cuando Montesquieu, ojo, profesor, ¿y el Poder Judicial en Locke? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? Locke consideraba que el Poder Judicial, miren chicos, qué tan interesante es el tema de Inglaterra. Locke va a considerar que el Poder Judicial tiene que estar dentro del Poder Legislativo. Chicos, el poder judicial dentro del legislativo, que lo plantea Locke, se ha mantenido así hasta el año 2005. El año 2005 recién hay una modificación en este aspecto en Inglaterra. Lo vamos a ver de acá a unos minutos. Entonces, la división tripartita o la tripartición del poder que hace Locke es ejecutivo, legislativo y federativo. Como le decía, llega y observa esto Montesquieu. Y cuando va a Francia, bueno, empieza a plantear, ¿no? Sus ideas en el contrato social, perdón, en el código de leyes. Chicos, alguien tiene su micro habilitado, creo, y está quizá, pues, se está filtrando lo que hace. Chicos, esta idea del gobierno, esta propuesta de Montesquieu en Francia va a ir más allá de la que plantea Locke, ¿no? Miren, Montesquieu plantea una serie de formas de gobierno, ¿de acuerdo? Los gobiernos déspotas, perdón, los gobiernos moderados, que son gobiernos que él admite, y el despotismo, que es lo que hay que combatir. ¿Por qué les comento esto? Porque en los gobiernos permitidos para él, en los gobiernos moderados, que son la república, y puede ser una república de muchos, ¿no? Una república democrática, una república de pocos, una república aristocrática. Y jóvenes, acá viene quizá lo que les puede parecer un poco novedoso, bueno, en todo caso para algunos, ¿no? Les puede parecer novedoso. Montesquieu también opta por la república, también opta por la monarquía como forma aceptable de gobierno. También opta por la monarquía. Pero una monarquía
¿Absoluta? No, pues. Opta por una monarquía con ciertas características. Montesquieu habla de unos conceptos que son principio y naturaleza de las formas de gobierno. Y esta monarquía, si hubiera más tiempo, pues habláramos sobre ello, pero digamos que ahora estamos en la forma de gobierno, así que me voy a restringir a eso. Plantea que la monarquía es permitida, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Una monarquía con poderes limitados, como lo había visto en Inglaterra. Es decir, acá Montesquieu está pensando en Inglaterra e incluso está pensando en la monarquía feudal que les hablaba al inicio. Está pensando en leyes fundamentales, está pensando en poderes intermedios, concepto básico en Montesquieu, los poderes intermedios. Es decir, yo soy monarca, pero para Montesquieu, ¿soy una forma aceptable de gobierno? Sí, pero siempre y cuando yo tenga poderes intermedios, es decir, tenga la aristocracia, tenga la nobleza, los tengo organizados, de manera que estos van a servirme también como una especie de contrapeso, ¿de acuerdo? Una especie de equilibrio, que yo no concentre todo el poder. Bueno, esto pues para Hobbes y para Rousseau era una aberración, ¿no? Chicos, esta idea es la que llega a Montesquieu y la que, si ustedes se dan cuenta, va a estar presente a partir de Montesquieu. Luego también Hume, ¿no? Va a tener también alguna influencia en ese sentido. Pero chicos, la idea de Montesquieu es fundamental de aquí en adelante. Fundamental. Porque si se dan cuenta, Montesquieu ya va a plantear, ¿no? En el espíritu de las leyes, va a plantear la necesidad de dividir al poder. Es la forma de garantizar la libertad de las personas. Ojo, dice, si un hombre concentra todo el poder, otro hombre se va a ver amenazado por él. Entonces, no va a haber libertad. De manera que la forma de garantizar la libertad es dividiendo el poder. ¿De acuerdo? Y les decía, a diferencia de John Locke, Montesquieu sí va a plantear que el poder judicial sea un poder independiente. Merece ser un poder independiente, a diferencia de Locke. Pero claro, ¿cuál es la característica que va a incorporarle a este poder Montesquieu? La característica, jóvenes, de que el poder judicial es un poder pequeño, es un poder menos importante, totalmente venido a menos a comparación del poder del legislativo y el ejecutivo, sobre todo del legislativo. Para él el legislativo es el poder el poder más importante, ¿no? Al igual que Locke. ¿De acuerdo? Entonces, tanto así que seguramente ustedes habrán escuchado esta vieja frase, ¿no? De que el juez únicamente es la boca que pronuncia la ley. Nada más. Ustedes, taller de Derecho Constitucional, seguro chicos habrán discutido en más de una oportunidad cuál es el papel del juez, ¿no? Sobre todo en nuestra época, ¿cuál es el papel del juez? Y ustedes habrán discutido hasta el cansancio ahí, ¿no? Cómo los jueces ahora incluso se podría decir que hasta crean derecho, interpretan, ¿no? En cambio, para Hobbes, perdón, para Montesquieu, el juez únicamente es la boca que pronuncia la ley, nada más, ¿de acuerdo? Únicamente aquel que pronuncia la ley. Es más, Montesquieu dice, son como seres inanimados. No hay nada más lejos de la realidad actualmente, ¿no? Ahora los jueces pues no son en absoluto inanimados, ¿no? Ahora son jueces, si no imaginemos a Carguancho, imaginemos a un juez cuando realiza pues ese control difuso, ¿no? No son en absoluto seres inanimados que solamente pronuncian la palabra de la ley, ¿no? En absoluto, chicos. Pero obviamente esto obedece a otra dinámica, ¿no? Pero de todas maneras lo que les planteaba es que Montesquieu plantea la división de poderes en esos términos. Y luego llegamos a estas ideas de Montesquieu, chicos, no se olviden que en Francia, estamos a 5 minutos de terminar, eh, chicos, a ver, termino con esta idea y ahí vemos qué hacemos, ¿sí? En unos 2 minutos. Estas ideas durante la Revolución Francesa, las ideas de Rousseau, de Montesquieu, pues van a tener muchísimo que ver, sobre todo cuando hablamos de los radicales, ¿no? De Robespierre, el gobierno del terror. Las ideas de Rousseau son interesantísimas, pero el primer documento que nosotros recordamos, lo primero que se nos viene a la mente de la Revolución Francesa, ¿cuál es? No me van a decir, pues, el Código de Napoleón, ¿no? Es de 1804 todavía, sino que lo primero que se nos viene a la mente es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Miren, se dan cuenta, en la Revolución Francesa, ¿no? Producto de Rousseau, Montesquieu, la preocupación principal es la parte la parte dogmática de la Constitución, el catálogo de derechos. Esta declaración de derechos, ¿no?
es tan importante, pues tiene una pretensión de ser universal, es un grito, ¿no? En la historia. Pero chicos, a pesar que estamos hablando de una declaración de derechos, incluso en este documento, en el artículo 16, que seguramente ustedes conocen también, está plasmado, ¿no? Toda sociedad que no tiene garantizados los derechos y la separación de poderes, no tiene constitución. Por lo tanto, la separación de poderes está configurada dentro de lo que es, digamos, el producto de la Revolución Francesa, obviamente, jóvenes, obviamente. Pero claro, no tiene el mismo peso ni tiene la misma importancia que le van a dar a la parte dogmática. Porque la separación de poderes es sobre todo en Francia, jóvenes, es una declaración, es una nueva forma de hacer política, ¿de acuerdo? Es una nueva forma de distribuir el poder, pero no existe un detalle eh, tan pormenorizado, ¿no? De cómo va a ser esa separación de poderes. Simplemente se sabe que hay un parlamento, incluso ustedes se acordarán que durante los primeros años de la Revolución simplemente va a funcionar la convención, ¿no? Y el rey lo tienen ahí como, más bien, ni siquiera como símbolo, porque lo tienen juzgándolo y terminan matando a Luis XVI. Después ya vienen los girondinos y viene Napoleón, viene bueno, el regreso de la monarquía, ¿de acuerdo? Entonces, en Francia, a pesar que ahí están las ideas de Montesquieu, no tuvo una aplicación, un desarrollo práctico, digamos, concreto, ¿no? Por todo la etapa las etapas de caos que había Francia. ¿Dónde se llega esto a plantear con mayor claridad? ¿Dónde se llega a configurar a nivel constitucional? De una manera concreta. Ah, justo les iba a preguntar eso, chicos. ¿Cuánto más? Lo que usted desee, doctor. Si desea media hora o una hora, normal. Ya, voy terminando, chicos. Yo voy terminando porque entiendo que ustedes también tienen cosas que hacer y nos hemos, estamos con una hora de retraso. Jóvenes, esta idea de Montesquieu, ¿sí? La división de poderes, ¿dónde se va a trasladar? Ojo, no se olviden de algo. Miren, vamos nosotros a concretar esta idea de la división de poderes, la vamos a concretar en Estados Unidos, en lo que es, pues, la Constitución Federal de las ex 13 colonias. ¿Entendido? Ahí se va a concretar. Chicos, profesor, hay algo que no me cuadra. ¿Cómo me va a decir que de Francia, luego Estados Unidos, y Estados Unidos, primero la revolución en Estados Unidos antes que la francesa? Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero no se olviden de algo. La revolución en Francia, la revolución en Inglaterra es de 1776. La constitución se da en 1787. Pero realmente la constitución recién entra en vigencia digamos, en 1789. Año en que se da la Revolución Francesa. Sus dinámicas eran distintas. Sus dinámicas eran muy distintas. Inglaterra se independiza de una monarquía ya no absoluta, de una monarquía constitucional. Inglaterra se independiza, ustedes saben eso por historia, chicos, sobre todo del Parlamento inglés. En cambio, Francia va a luchar contra un monarca absoluto. Son dos dinámicas muy distintas en su revolución. ¿Esto tiene que ver con la separación de poderes? Por supuesto que sí, jóvenes. Tiene que ver mucho. Porque dejando de lado Francia, ¿sí? Que era importante verlo para ver cómo había llegado Montesquieu, ¿no? a plantear sus ideas y qué tanto habían florecido en Francia, vamos a ver que sus ideas, antes que florecer en la propia Francia, van a florecer, o digamos, en Francia son planteadas, pero no son llevadas a la práctica. ¿Dónde son llevadas a la práctica de manera más clara? En Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar este famoso debate entre los federalistas y antifederalistas, ¿no? Madison, Hamilton y Jay, ¿no? Contra bajo el seudónimo de Publius, ¿no? Que publicaban esta suerte de papers para defender la aprobación de la Constitución. Mientras que por otro lado tenemos a los antifederalistas. Bien. De todos los federalistas, que son como 85, hay dos que son muy importantes, y que se los debemos a Madison, ¿no? El 47 y el 51. En el 47, Madison va a defender, a ver, ¿por qué defienden los federalistas? ¿Por qué defienden la idea de la Constitución? Porque había alguien que lo estaba atacando. ¿Y quiénes son los que lo están atacando? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los antifederalistas. ¿Cuál era la crítica de los antifederalistas?
Los antifederalistas, chicos, no dejan de tener razón, ¿eh? No eran pues loquitos, no eran aristócratas que querían el poder solo para ellos, ¿no? Bueno, en alguna medida, o en algunos sí, pero no necesariamente. Los antifederalistas jóvenes lo que planteaban era una crítica profunda y que ahora de alguna otra manera se viene recuperando. Cuando hablamos de los debates actuales, podemos decir que la crítica de los antifederalistas de alguna otra manera se viene recuperando. ¿Por qué? Los antifederalistas decían, o sea que tú planteas que el poder se divida. Y los antifederalistas le decían a los federalistas, ¿no? ¿Tú crees que el poder se tiene que dividir? Y los antifederalistas, ¿no? Decían, oye, pero eso de la división de poder es algo bien enredado. Somos un país joven, una nación joven. Necesitamos una idea clara de cómo se va a gobernar. Lo que tú me planteas del poder dividido, la verdad que a mí no me queda claro. Es algo enredado, es algo oscuro. Tú planteas tener un parlamento federal que esté sobre los estados. Bueno, lo que estás haciendo es generar una aristocracia. Estás generando un espacio que está alejado del pueblo, un espacio que está alejado de los estados. Al contrario de esto, si no me equivoco, está en la lectura que les dejé de Gargarela, los antifederalistas lo que planteaban era elecciones más seguidas, elecciones que los puestos roten mucho más rápido, que hay elecciones para todo. Eran más partidarios de una democracia directa. Pero claro, ¿cuál era la respuesta de los federalistas? ¿Cuál era la respuesta? Ah, claro. Lo que pasa es que, chicos, en esa época existía una pugna muy, muy fuerte en Estados Unidos entre facciones. ¿Qué son las facciones? Las facciones son los antecedentes históricos que nosotros vamos a conocer, ¿no?, de lo que ahora conocemos como partidos políticos. Los Whig, los, eh, los Whig, ¿no? Y los Tories son, por ejemplo, antecedentes importantes de los partidos políticos actuales. Y acá también en Estados Unidos vamos a hablar de facciones, es decir, grupos de personas que tienen un interés en común. ¿De acuerdo? Entonces, en Inglaterra, perdón, en lo que eran las 13 colonias en Norteamérica, existió una pugna entre facciones. Había gente que se había quedado endeudada, había gente que se había quedado, miren, algunos de las 13 colonias se habían quedado endeudados con los comerciantes de las propias colonias, ¿no? Y a su vez estos comerciantes de las colonias se habían quedado endeudados con los comerciantes ingleses, con los que estaban en Inglaterra. Entonces era toda una cadena, de manera que todo el mundo empieza a exigir sus créditos y hay una pugna tremenda, ¿no? Una pugna tremenda. Entonces, la pugna era tan grande que en algún momento esas pugnas, digamos, que se dan en los hechos, ¿no? Protestas, es un pueblo que acaba de salir de un proceso de independencia, va a influenciar en el papel de los tribunales y de las asambleas, de los parlamentos, va a influenciar esta presión de parte de los grupos. Entonces, justamente lo que dicen los federalistas es, mira, lo que nosotros planteamos es un poder dividido. ¿Por qué? Porque es evidente, lo que no queremos es que haya un solo poder. Una, porque nosotros mismos venimos de una revolución, nos hemos independizado de un país que viene de una revolución liberal de hace un siglo ya. Entonces, obviamente, queremos un poder dividido, ¿no? Eso es innegable. Pero, ¿cómo lo justifico? En que, por ejemplo, incluso ahí se ve la idea del parlamento bicameral. No plantean un parlamento de una sola cámara, sino de dos cámaras. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué tal si una facción se apodera de una cámara? Tendría todo el poder. Lo que necesitamos es otra que le haga contrapeso. Entonces, vamos a ver, ¿no?, que en el Federalista 47, Madison defiende esta idea de por qué es necesario, por qué dividir los poderes no atenta contra la soberanía del pueblo. ¿De acuerdo? Y en el 51 es cuando habla del check and balance, ¿no? En el 51 es cuando habla del check and balance y dice, mira, acá lo que necesitamos es dividir el poder. ¿Sí? Acá necesitamos dividir el poder y y necesitamos dividirlo porque necesitamos distintos espacios. ¿Por qué distintos espacios? Porque en la sociedad hay facciones y no podemos permitir que ese poder esté concentrado en un lugar más que en otro, porque de lo contrario, ese lugar donde está concentrado el poder va a ser capturado por una facción y al final de cuentas esto pues va a terminar
siendo contrario, ¿no?, a lo que nosotros nos hemos planteado, ¿no?, de una convivencia pues igualitaria, pacífica, ¿no? Y además también le acusaban que los antifederalistas lo que querían era seguir siendo dueños de su Estado, ¿no? No querían que nadie intervenga ahí. Decían, claro, como tú dominas tu Estado, tienes una facción, quieres mantenerte en ella. No quieres que haya un parlamento federal que te domine, que te imponga reglas. Bueno, entonces, chicos, la idea de los federalistas, el debate entre federalistas y antifederalistas es un debate muy, muy interesante y, como les digo, que se retorna hasta hoy. Los federalistas decían, miren cómo hay una coincidencia entre lo que dicen los antifederalistas y los radicales demócratas en Francia. Dicen, si tú planteas que hay un parlamento y que hay una constitución incluso, una constitución que restrinja el poder del Estado, pues definitivamente está siendo contrarrevolucionario. ¿Por qué? Porque estás quitándole el poder al pueblo. Estás yendo en contra de la soberanía popular. ¿Entendido? De manera, y esto es algo que se mantuvo en Francia. En Francia sí eran de esa lógica y decían, mira, acá el poder lo tiene el pueblo, así que al pueblo no se pone nada. De manera que en Francia la historia de su constitución es muy distinta a la que va a tener Estados Unidos, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, jóvenes, no olviden algo. Estados Unidos se independiza de Inglaterra y, como les dije hace un momento, no tanto del rey, sino que se va a independizar sobre todo del poder del parlamento. Para los americanos, para los ingleses que están en Norteamérica, era su mayor necesidad. Era, digamos, ellos venían de una experiencia que les permitía, ¿acaso confiar a ciegas en el Parlamento? ¿Les permitía a ellos pensar que el Parlamento es la salvación, que el Parlamento es la panacea a todos los problemas? Obviamente no. Si venían ellos, bien al contrario, de independizarse, de sufrir los abusos de un Parlamento abusivo y corrupto como era el inglés en esa época. Entonces ellos dijeron muy temprano, oigan, acá al poder dividido, sea rey, perdón, presidente, ¿no? Porque tiene que ser elegido. Ahora ellos decían, es tan importante el poder que va a tener que tiene que ser elegido por el pueblo. Y el Parlamento, cualquiera de los dos, tiene que tener límites. Tiene que tener límites. ¿Dónde le van a poner esos límites? Con la Constitución. Y en esa imposición de límites va a jugar un papel fundamental, chicos, fundamental, el Poder Judicial. El Poder Judicial. En este caso, la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Un papel importantísimo, porque a diferencia de la lógica y de la dinámica francesa en la cual el poder tenía poderes ilimitados, hay un libro que se llama, bueno, debe haber varios, ¿no? Hay varios, pero a mí me gusta mucho uno que se llama Constitucionalismo Moderno, de Horst Dippel, que les plantea ese tema de una manera bien interesante, ¿no? Horst Dippel, Constitucionalismo Moderno. Y lo que va a decir acá es, perdón, lo que van a plantear los franceses es que si tú le pones límites al poder, está siendo contrarrevolucionario. Esta era básicamente la idea de los antifederalistas. Los antifederalistas pensaban que los federalistas son contrarrevolucionarios, le están poniendo límites al poder del pueblo. Pero claro, finalmente hubo una serie de transacciones, una serie de, digamos, finalmente se logró aprobar la Constitución de 1787 por los estados, pues, que se requerían, ¿no? Es más, el debate incluso que entre federalistas y antifederalistas se da cuando ya la Constitución ya estaba básicamente aprobada, sino que este debate se da para convencer al estado de Nueva York, que era un estado importante por su tema económico, geográfico, poblacional, era muy importante. Pero ya no era necesario que él lo apruebe, porque ya la cantidad de estados ya lo habían aprobado. Pero de todas maneras, este debate entre federalistas y antifederalistas se da en este contexto para convencer a ese pueblo, porque a pesar que ya no lo necesitaba formalmente, políticamente sí lo necesitaban. Entonces se da este debate y escriben el federalista, ¿no? Los papers, para convencer al pueblo de Nueva York. Bueno, chicos, para ir terminando, esta idea de los federalistas, ¿sí? Pues llega a aprobarse y dentro del debate de los federalistas nosotros vamos a encontrar un paper, ¿no? Que es el número 78, que es también importantísimo. ¿Por qué? Porque le va a dar ese poder que nosotros, ¿no? Actualmente nos puede parecer algo normal, ¿no? Pero miren, no lo era, ¿no? Le va a dar ese poder, eso que nosotros conocemos como la Judicial Review, ¿no? O la revisión judicial. Este Federalista 78, pues, que es escrito ya no por Madison, sino por Hamilton, ¿no? Otro de los importantes. Y
esto se va, este Federalista 78 pues se va a concretar históricamente en un caso que todos conocemos, ¿no? Que es el caso Marbury versus Madison, ¿no? En este caso se va a concretar esta idea de que del Poder Judicial, miren cómo cambia la lógica, cómo cambia la lógica. Este Poder Judicial ahora va a controlar lo que haga el poder político. Se dan cuenta que este check and balance, este equilibrio de poderes, ya va de alguna otra manera tomando forma a como nosotros lo conocemos hoy día, ¿no? En América, en Estados Unidos, mientras que en Francia el tema iba por un camino un poco, digamos, estaban todavía luchando por su Segunda República, estaban luchando por otras cosas, ¿no? De manera que no había un desarrollo tan profundo de lo que era el papel de los tribunales. Es más, ¿no? En plena Revolución Francesa, el Abad de Sieyes propone que la Constitución sea vigilada por un órgano político, ni siquiera por un órgano, pues, jurídico, ¿no? Jurisdiccional, como ocurrió en Estados Unidos. Entonces, cada uno de estos dos países, ¿no? Estados Unidos o Francia, tienen una historia distinta en cuanto a lo que es la idea del papel de los jueces y, por lo tanto, en la idea de la división de poderes. Y si nos vamos a Inglaterra, incluso pues tiene una historia, ¿no? Como ya hemos visto, también distinta. Cada uno tiene su propia dinámica. Claro, poco a poco, estas dinámicas se han ido encontrando, claro que sí. Se han ido encontrándose, por eso les comentaba al inicio de la exposición, actualmente discutir, cuestionar la idea de la división de poderes, ya, como dice García Roca, pues nos sonroja, ¿no? Ya nadie la discute. Lo que se discute ahora es cómo se configura. ¿Cómo se configuran? Ahora, ¿cómo se configuran, no? Y sobre todo, ¿cómo se configuran, chicos? Era muy discutible, aunque se había alcanzado cierto punto, digamos, de clasificaciones, de aceptar, ¿no? Esta división del poder entre moderna, ¿no? Entre presidencialismos, parlamentarismos, semipresidencialismos, ¿no? Pero ahora la discusión, y ahí viene lo que les comentaba hace un momento, sobre todo a partir de un texto de Bickel del 60, ya no solamente se discute el papel o la relación que hay entre los órganos políticos, ejecutivo y legislativo, sino que ahora también se discute algo que aparentemente había estado aceptado y de manera indiscutible, que es el papel de los jueces, ¿no? Hasta hace poco, hasta hace unas décadas, parecía pues normal decir y aceptar, ¿no? Mira, el Poder Ejecutivo y Legislativo sí, pues hay contrapesos, se pelean, ¿no? Pero el Poder Judicial o los tribunales en general, esos sí no me los toca, ¿no? Su papel es indiscutible, su papel es indiscutible. Pero claro, surge por ahí por el inicio del siglo pasado un texto de Lambert que se llama El gobierno de los jueces, ¿no? El gobierno de los jueces. O bueno, va a hablar del gobierno de los jueces y va a hacer una crítica en Francia cuando se quiere implementar la idea de la Corte Suprema Americana, ¿no? Dice, acá vienen con el gobierno de los jueces. Y luego en los 60, en el 62 para ser exacto, vi que publica un libro en el cual ya habla de esta idea de, que luego la va a tomar Ackerman, ¿no? O, sí, que es la objeción contramayoritaria, ¿no? Esta famosa objeción contramayoritaria que está muy vinculada, pues obviamente, a la configuración de los poderes en la actualidad. Entonces, chicos, quizá puede parecer un poco enredado, pero lo que quiero llegar es estas distintas tradiciones, estas distintas formas de abordar, ¿sí? De desarrollar la división de poderes, eh, va tornando, ¿no? Va teniendo puntos en común, ¿de acuerdo? Va teniendo puntos, va teniendo ideas transversales, ¿de acuerdo? Ideas transversales. Por más que sea la tradición francesa, la americana o la inglesa, ahora vas teniendo puntos en común para cualquier sociedad, pues, moderna, cualquier sociedad democrática, actual, ¿no? La idea de la división de poderes es de una manera. Aunque, claro, existen particularidades, ¿no? Que incluso podrían, de alguna otra manera, eh, cuestionar esto, digamos, por ejemplo, hay algunos que dicen, en Inglaterra no hay división de poderes. ¿Por qué no hay división de poderes? ¿Por qué no hay división de poderes en Inglaterra? ¿Por qué algunos dicen que no hay división de poderes, chicos? Porque si ustedes se dan cuenta, desde el siglo XVII, que se dio la revolución, el Congreso hasta prácticamente ahora le voy a decir por qué él prácticamente, asume todas las competencias. Si ustedes se dan cuenta, el primer ministro, que es el jefe de gobierno en Inglaterra, ¿quién lo elige?
El Parlamento. Los jueces jóvenes, hace un momento les comentaba, ¿quién tiene como última instancia? ¿Quién tiene como última instancia judicial hasta el año 2005? ¿Quién tiene la última instancia judicial en muchos casos? ¿No? En Inglaterra. Para varios casos, para varios supuestos, ¿quién tiene la última instancia? El Parlamento. Había una especie de miembros del Parlamento, de lores, ¿no? De la Cámara de los Lores, que se volvían jueces para resolver ciertos casos. Y todavía peor aún, existía una suerte de cámara, una suerte de un tribunal que era el tribunal privado de la reina, que servía para resolver problemas, en última instancia, de algunos países del Commonwealth, ¿no? De algunos países africanos, sobre todo, o también de Centroamérica, que reconocen a la reina de Inglaterra como su reina. Entonces, su última instancia judicial era un tribunal, digamos, privado, ¿no? Que era parte de la corte, ¿no? Es parte de la realeza en Inglaterra. Pero para los ingleses, su última instancia estaba en el tribunal, en el Parlamento inglés. En el Parlamento inglés. Entonces, recién en el 2005, por ejemplo, recién en el 2005, va a plantearse, ¿sí?, que se cree una Corte Suprema. Una Corte Suprema. La Corte Suprema del Reino Unido. Pero claro, profesor, esa Corte sí debe ser, pues, totalmente independiente, ¿no? Chicos, les dejo a ver como tarea. ¿Quién creen que compone esa Corte Suprema? ¿Quién creen que nombra a los magistrados de esa Corte Suprema? ¿No? Y ahí van a dar cuenta de por qué se cree que en Inglaterra realmente no existe división de poderes, porque tanto el Poder Judicial como lo que vendría a ser el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo, que es el primer ministro, dependen ¿de quién? Del Parlamento. Entonces, mientras que en Estados Unidos se ha optado pues por el famoso presidencialismo, ¿no?, que ha influenciado mucho en Latinoamérica. Y hay otros países como Francia, ¿no?, que tienen el famoso semipresidencialismo, ¿no? ¿Cómo se va organizando? Pues hay un presidente y un primer ministro. El primer ministro es nombrado por el Ejecutivo, mientras que el presidente es nombrado por voto directo. Caso típico, Francia, ¿no? Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el parlamentarismo, ¿no? Caso típico, Alemania. ¿Sabían que Alemania tiene presidente? Porque seguramente todos cuando escuchamos los noticieros decimos la canciller, ¿no? Lo que es básicamente como un primer ministro. La canciller, y algunos pensaríamos que Alemania solo tiene canciller, pero no, Alemania también tiene presidente. Pero su presidente, pues, es jefe de Estado y no pinta mucho, no tiene mayor peso, no tiene una trascendencia no tiene tanta trascendencia como la del canciller. Entonces, chicos, con eso terminamos ya. El canciller en Alemania es elegido por el Congreso y el Parlamento, perdón, por el Bundestag, ¿no? Y el presidente también es elegido por el Bundestag, o sea, por el Parlamento. Entonces, miren cómo la división de poderes, y es algo indiscutible, como les repito, quizá lo que ahora nos toca a nosotros, o el debate moderno es acerca de cómo se configura ese poder. Hasta hace un tiempo atrás, les repito, el debate era cómo se configura la pugna entre los poderes políticos, ¿no? Parlamento puede vacar al presidente, pero el presidente puede disolver el Congreso, ¿no? Acá en el Perú, artículo 113, ¿no? La causales de vacancia, es decir, el artículo 134, la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso. Entonces, esos eran básicamente la pugna, ¿no? Pero ahora, como les digo, también ha entrado en pugna el papel del Poder Judicial. ¿Hasta dónde el Poder Judicial puede controlar lo que hacen los espacios políticos? Miren el caso muy, muy claro, ¿no? Ya desde los 70, 80, de Canadá, con la famosa notwithstanding, ¿no? La notwithstanding, que es esa cláusula del no obstante. Yo como parlamento apruebo una ley y claro, por ahí está el tribunal y dice, uy, una ley, voy a analizar si es constitucional o no. Bueno, ¿qué pasa? Si yo soy parlamento, apruebo esta ley y digo, por si acaso en esta ley he aprobado una cláusula donde dice, no obstante, no obstante, quiere decir que esa cláusula, el notwithstanding, jóvenes, que así yo apruebe una ley que es contraria a lo establecido en la Carta de Derechos de Canadá, esa ley no puede ser declarada inconstitucional, no puede ser revisada. Porque yo como parlamento he dicho, no obstante que pueda ir en contra, no obstante esto, igual los jueces no pueden revisar, no pueden inaplicar esa ley. Miren cómo este tema, esta configuración de la división de poderes, pues va cambiando en los tiempos modernos. Es que, claro, me ocurre una serie de hechos, ¿no, chicos? Van especializándose cada vez más las funciones de cada uno de ellos.
van dándose situaciones más complejas. Miren lo que ocurrió con nosotros, van surgiendo nuevos espacios que tratan de ser contrapeso, ¿no? El propio tribunal, los propios tribunales constitucionales, va surgiendo la Defensoría del Pueblo, va surgiendo distintos órganos, ¿no? Distintos órganos que van siendo contrapesos, que van incluso participando de este equilibrio que hay entre esos tres. Chicos, para terminar, tres cosas que quizá yo no las comento porque pienso que ustedes lo saben, pero de todas maneras para no quedar mal para no quedar con mi conciencia intranquila. En primer lugar, se suele hablar de separación de poderes, pero sabemos que, según las teorías contractualistas, el poder que nosotros le damos al Estado es uno solo. No son varios poderes. Según la teoría contractualista, no nos hemos puesto de acuerdo para decir, no hemos celebrado 3 contratos, 3 acuerdos. Mira, te doy el poder ejecutivo, te doy el legislativo y el judicial. No, hemos celebrado uno. Entonces, el poder que tiene el Estado es uno solo. Él ya lo ejerce a través de distintos órganos. Es lo que van a ser funciones. Entonces, el poder del Estado, antes que estar dividido, lo que realiza son distintas funciones. Si nosotros nos vamos a la Constitución, por ejemplo, boliviana, vamos a encontrar eso. En la Constitución boliviana, artículo 12 dice, el gobierno se estructura de acuerdo a los órganos que ejercen distintas funciones, ¿no? Funciones, órganos que ejercen funciones. En cambio, en nuestro país, pues seguimos lo tradicional, ¿no? Artículo 43, el Perú se basa en la división de poderes. Y por último, chicos, también, bueno, se me fue una de las cosas, ¿sabes? Pero se me acaba de ocurrir otra aclaración también. Cuando hablamos de poder, chicos, hay que tener cuidado, porque todo lo que nosotros hemos estado hablando, lo que hemos estado comentando hasta ahora es la famosa división de poderes, ¿sí? A nivel horizontal. Horizontal. Acá nosotros vamos a hablar, por eso hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, bueno, que ya son regulares, hemos estado hablando de formas de gobierno, pero también existe otra forma de dividir el poder que es de manera vertical. ¿Cómo yo divido el poder de acuerdo al territorio? Y ahí vamos a encontrar otras clasificaciones. Ya no vamos a hablar de formas de gobierno, sino vamos a hablar de formas de Estado. Vamos a hablar de estados unitarios, de estados complejos. Dentro de los unitarios vamos a hablar de estricto sensu, vamos a hablar de los estados descentralizados, ¿no? Como el nuestro. Y dentro de los complejos vamos a hablar de los estados federales, confederales, de los estados libre asociados. ¿De acuerdo? Y esa es la segunda cosa. Y la tercera, chicos, para terminar, la tercera, hay algo más que les quería comentar y que se me acaba de ir. A ver. Bueno, se me acaba de ir, chicos, y ya no podemos demorar más. Bueno, a ver, hasta acá. La última cosa que también es menos de un minuto para eso, chicos. Nosotros hemos hablado de check and balance, equilibrio, de poderes jóvenes. Acá siempre ha habido un debate, ¿no? Montesquieu habla de separación y división de poderes, ¿no? Digamos que se ha interpretado de manera distinta. Miren, cuando Montesquieu habla de que los poderes tienen que estar separados, en Estados Unidos, por ejemplo, a cada poder se le llama departamento, ¿no? Vamos a encontrar, ¿sí?, que se hace referencia no tanto a una separación, porque hablar de separación es como si cada uno, acá viene un poco este llamado departamentalismo, ¿no? Mira, tú eres ejecutivo y únicamente te metes en lo ejecutivo. Tú eres legislativo y únicamente te metes en lo legislativo. Así que cada uno en sus quehaceres. Pero justamente esa es la idea que no se debería seguir, ¿no? La idea que se sigue no tanto es de la separación, sino es de la división. La división quiere decir, ¿no?, como hemos dicho, que es un solo poder, pero ejerce distintas funciones. Entonces, aquí hablamos de una situación de coordinación, de una situación de equilibrio, de contrapeso, ¿de acuerdo? De contrapeso, chicos. Por eso es que hablan del veto presidencial. Ustedes han visto en nuestro país cómo el presidente le observa una ley y el Congreso dice, me la has observado, ahora la apruebo por insistencia. Y la ley sale sin firma del presidente, ¿no? Y obviamente, chicos, pues está de más decir lo que ocurrió el 30 de septiembre del año pasado, ¿no? Se disolvió el Congreso, ¿no? Y miren quién finalmente tuvo en sus manos la posibilidad de decidir si esta división, ¿no?, a través de esta disolución, ¿no?, en un conflicto competencial, pues podía decidir si esto era constitucional o no.
Bueno, chicos, quizá un poco desordenado, pero es un poco dejando muchas aristas por ahí por desarrollar. Es un poco lo que les venía a contar, ¿no? Lo que venía a conversar con ustedes. Así que, chicos, dejo pues abierto si es que quieren comentar algo, quizá quieren ir a tomar el lonche, no sé. Ya lo dejo a su disposición. Muchas gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna pregunta, sería bueno que lo hiciera a través del chat. O activen sus micros Y y pongan su realicen las cámara, preguntas. chicos. Omar, hola Omar, a ver, coméntame. Omar, vas a activar el micro, ¿verdad? Porque como estoy en el móvil se me hace un poco difícil leer. No puedes activar, ya, no te preocupes, igual voy a... no te preocupes, Omar. Acá tengo una opción para entrar al chat, ¿no? Ah, sí, ya lo veo. Entonces, a ver, chat dice... Yo tengo una pregunta. Bien, no te preocupes, Omar, coméntanos. Mientras Omar nos escribe, a ver, a lo mejor alguien de ustedes puede, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No lo sé, chicos. Porque entonces son dos cosas, ¿no? He sido demasiado claro, o a lo mejor he sido demasiado confuso, no me han entendido nada, entonces, ya, profesor, córtenle nomás, ya, ¿no? Voy acá, Omar, Claudia, José, Joseph, Carla y Seichi. Y Mariano. A ver, vamos al chat. Creo que ya preguntó. Hay alguien que está levantando la mano. Sí. Ahora vamos a ir al chat, ¿sí? A ver, si yo también quería consultarle, Mariano, ¿no? Mariano dice, yo también quería consultarle sobre estas cláusulas que mencionó en las leyes de Canadá. ¿Esto no sería como una forma indirecta de reforma de la Constitución? A ver, ¿usted considera que el poder absoluto... ya, entonces hay dos preguntas, ¿no? Lo que pasa es, Mariano, que efectivamente acá hay un tema, ¿no? Acá hay un tema porque lo que hace, esto forma parte de lo que ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Que es el constitucionalismo dialógico. Es una especie de nuevo diseño institucional a partir del cual ambos espacios, ¿no? van a discutir. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el notwithstanding, la cláusula no obstante, no es absoluto. Existen ciertos artículos que no están sujetos al notwithstanding. Claro, algunos de los derechos, que es lo que quizá nos interesa, nos llama la atención, sí están dentro del notwithstanding, sí se les puede aplicar, pero cuando hay aspectos referidos a la forma de gobierno y eso, pues ahí que yo recuerde, no se aplica el notwithstanding, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿no? Lo que se busca es que si se va a cambiar a ver, para entender tu pregunta, dice, estas cláusulas no será una forma indirecta de cambiar la Constitución, de reforma de la Constitución. Es una pregunta interesante, chicos, pero a lo que voy es, no es que tú puedas cambiar y mañana decir, mira, voy a cambiar la forma de gobierno, sino que el notwithstanding sobre todo está referido a ciertos capítulos de la Carta, ¿no? de Derechos canadiense, y que son aspectos que muchas veces pues resultan discutibles, ¿no? Discutibles, y por eso se le da al Parlamento inglés, perdón, al Parlamento canadiense, ¿no? La posibilidad de plantear esta cláusula de no withstanding. Además, por eso, Mariano, por eso justamente
lo que hay es una especie de diálogo. ¿Por qué? Porque si yo emito una ley, el Parlamento canadiense, o mejor dicho, las Cortes canadienses, tengo que estar tocando a los chicos porque las Cortes canadienses lo que van a hacer es decir que esa ley, pues, tiene por ahí tiene un vicio, ¿no? Pero no pueden declarar su inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están regresando al tribunal, al Parlamento, para que el Parlamento pueda ver si continúa, si insiste en esta ley o si pues la cambia, ¿no? Pero la última palabra la tiene el Parlamento. Ahora, entonces acá estaríamos ante una reforma constitucional, pues no, porque es sobre todo referida a derechos, ¿no? A derechos. Y los derechos, tú sabes, pues que no se eliminan ni se sacan de la Constitución, simplemente pueden plantearse casos en los cuales se amplíe, ¿sí? Se amplíe el contenido de algún derecho o el alcance de algún derecho, pero propiamente una reforma constitucional, pues no la hay, ¿no? Además de eso, Mariano, no han existido prácticamente casos, no hay casos, a ver, que yo recuerdo ahora mismo, no hay casos donde se haya aplicado el no buen Estado. No hay casi casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está ahí como diseño? Sí, pero ¿es algo que se lleva a la práctica? Pues realmente no, realmente no, por lo menos de manera significativa. Teóricamente, como te digo, no es que puedas tú cambiar cualquier aspecto de la Constitución, no vas a cambiar pues el mandato del Congreso, ahora va a ser 20 años y no buen standing. No. Cuando estamos frente a ese tipo de aspectos, el no buen standing no alcanza. El no buen standing sobre todo cuando habla de algunas partes de la Constitución y dentro de esas partes que algunas de ellas involucran derechos, sí, y ahí viene un poco lo discutible, ¿no? La segunda, de acuerdo, Mariano, y la segunda pregunta de Omar dice, ¿considera que el poder absoluto de por sí es perjudicial? Es decir, ¿puede existir buenos gobiernos basados bajo la idea, de nada, Mariano, puede existir buenos gobiernos basados bajo la idea del poder concentrado en un solo órgano? A ver, esto me lleva a pensar en Rousseau. A ver, esto me lleva a pensar en Rousseau. ¿Por qué? A Rousseau muchas veces se le ha acusado de permitir, ¿sí? De servir de base para permitir gobiernos absolutistas, bueno, más que absolutistas, gobiernos autoritarios. ¿Por qué? Porque partiendo de lo que decía Omar, ¿no? Se puede creer en la buena, se puede creer en que un gobierno realiza, ¿no? Realiza digamos, piensa en la mejor solución, piensa en las medidas más adecuadas para todos, ¿no? Entonces, estamos ante un gobierno absoluto, y en ese afán, ¿ese gobierno puede imponer esa solución? Ese es un debate, pues, interesante, ¿no? Pero igual, deja de ser democrático, chicos, porque, claro, el planteamiento ruso es ese. Mira, acá el que manda es la voluntad general, y la voluntad general nunca se equivoca. Rousseau decía, ¿qué pasa si tú eres minoría y estás en contra de lo que dice la voluntad general? Ah, estás equivocado. Tienes que someterte a la voluntad general. La voluntad general no se equivoca. Entonces, partiendo de eso, podríamos decir que existen gobiernos que son autoritarios, que concentran poder y son, voy a regresar a tu pregunta, son buenos, creo decías, ¿no? Jorge, perdón, chicos, son buenos, creo decías, para encontrar el término correcto, decía, pero sí, ¿usted considera que el poder absoluto por sí es perjudicial? Es decir, ¿pueden existir gobiernos basados bajo la idea del poder concentrado en un solo órgano? De por sí es perjudicial, ¿no? Preguntas. Ya, bien. Entonces, les decía, el gobierno, lo que pasa es que acá, miren, hay un tema amplio para discutir, ¿no? Amplio para discutir. Chicos, en sí el gobierno es perjudicial. ¿Qué debemos entender por perjudicial? ¿Qué debemos entender por perjudicial? Alguien podría decir, y miren hasta dónde podría llevarnos este debate, podríamos decir, pues, profesor, la URSS, China, tienen pues una constitución, tienen una división de poderes, pero que realmente no es tal, ¿no? Todo está gobernado por el partido único. Entonces, es un gobierno que está concentrado en la práctica, sí, ¿no? En la práctica, sí. Entonces, ¿es un gobierno perjudicial o no? Es decir, acá entramos en un debate de qué es lo perjudicial y qué no es lo perjudicial. Yo creo que en términos de democracia, Omar, lo que se tiene que discutir es
el valor intrínseco de la democracia, el valor intrínseco de la democracia, es decir, el valor que tiene la democracia en sí. Ahora, y este es un enorme debate, profesor, entonces la democracia es un fin en sí misma, porque ¿qué pasa si hay un gobierno democrático pero malo? Toma medidas equivocadas, y por otro lado tenemos un gobierno que concentra el poder pero toma medidas adecuadas. Ahí estamos ante un debate pues realmente interesante, pero que, como le repito, la democracia se considera que tiene un valor intrínseco, ¿de acuerdo? Ahora, la corrección, miren esta idea, la corrección de las decisiones, eso es algo que justamente da para un debate pues sobre el que se ha escrito muchísimo, ¿no? La corrección de las decisiones, ¿a quién le corresponde? ¿A unos expertos? ¿A un jefe, a un adalid? ¿A un líder carismático que cree que todos tienen que tener agua, luz, aunque sea poquito, y restringir libertades, pero ojo, alcanza decisiones correctas? Él es el líder, pues él sabe todo. O por otro lado tenemos que la corrección de las decisiones la podemos alcanzar entre todos. Ojo, que por más que esa decisión quizá no sea, no sea necesariamente la mejor, pero el hecho, o sea, no sean resultados prácticos la mejor, pero el hecho de haberlo adoptado entre todos le da ese valor epistémico, ese valor epistémico, ¿no? Ese valor de legitimidad que es necesario en la democracia, porque si no estaremos hablando, pues, de un gobernante que decide por sí solo y gobierna bien, pero es legítimo, y la legitimidad, ¿acaso no es un elemento fundamental de la democracia? Entonces, yo creo que el gobierno, reteniendo a tu pregunta en concreto, si el gobierno en sí, de por sí, el gobierno concentrado es malo, eh, pues no me animaré a una respuesta en absoluto, sino que diría que en términos de democracia, pues definitivamente no tiene legitimidad, ¿no? Carece de legitimidad de las decisiones que se adopten y estaríamos cayendo en una especie de paternalismo. Chicos, acá hay un concepto importante también, que es, ¿qué pasa cuando un gobernante concentra el poder y cree que le impone las mejores decisiones? Ahí estamos ante algo que, por ejemplo, Santiago Nino y varios autores, ¿no?, critican. Incluso Nino, por ejemplo, que es un autor que discrepa con la intervención del Tribunal de los tribunales y todo esto para controlar los poderes políticos, dice, mira, cuando un tribunal, cuando un poder, acepto que intervengan los poderes políticos, dice él, perdón, acepto que intervengan los tribunales para controlar los poderes políticos solamente en tres situaciones. Y una de esas tres situaciones que plantea Nino es justamente cuando existe un gobernante que quiere imponernos su forma de pensar. Ojo, acá hablamos de las sentencias o de las decisiones perfeccionistas. Es decir, puede haber algún líder que dice, ¿sabes qué? Acá todos quieren entrenar religión. Ahí estamos ante una sentencia perfeccionista, ¿de acuerdo? Entonces, la idea del gobierno perjudicial o no, habría que precisar qué es lo que entendemos por un gobierno perjudicial, ¿no? Y encontrar un senso, ¿qué entendemos por un buen gobierno? ¿Qué es lo que entendemos por eso? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y dependiendo de eso, pues, podremos nosotros atender con exactitud así se puede concebir un gobierno concentrado, ¿no? Como un gobierno correcto o no. Seguramente ustedes me pondrán, o seguramente ustedes pensarán en Cuba, en Stalin, ¿no? Y otros pensarán, pues, en Inglaterra, ¿no? En la reina, en el primer ministro. Ambos gobiernos son diametralmente distintos, ¿no? Pero podemos decir que el gobierno de la URSS era malo, puede ser que no era un gobierno adecuado, que fue un gobierno perjudicial, y podemos decir que el gobierno de Inglaterra, por el hecho de ser, de vivir en democracia liberal, es un gobierno per se bueno. Yo creo que esa pregunta, pues, no les voy a dar una respuesta retórica, no, mira, que el presidente, que la división de poderes, que todos hay que participar, ¿no? Yo creo que hay temas mucho más profundos, ¿no? Temas mucho más profundos, temas vinculados, como les digo, al valor de la democracia, ¿no? Al valor de la democracia. Pero claro, chicos, nosotros vivimos pues en un contexto de democracia liberal y partiendo de los postulados liberales, pues el gobierno concentrado incurre en los peligros que han advertido desde el siglo XVII, ¿no? Que es, o incluso desde Grecia, ¿no? Pero que se sistematizan en el siglo XVII, ¿no? Que es, pues, que si concentras el poder, muy difícil, Omar, que puedas tú adoptar medidas adecuadas, ¿no? Todos los autores, y con eso termino, chicos, esta pregunta,
si tú vas a ver autores que incluso tienen, tienen, tienen elementos sociológicos, ¿no? El propio Montesquieu tiene elementos sociológicos en su obra, y vas a encontrar en Pareto, en Mosca, vas a encontrar en Brenin, en el propio Stuart Mill, ¿no? Del voto plural. O sea, vas a encontrar autores que van a sostener la necesidad de que no todos participen en política, ¿no? Que es un poco más o menos por donde iría lo que tú preguntas, ¿no? Un poder concentrado también tiene que ver con un elemento de que no todos deben participar en democracia, y ahí vas a encontrar autores, pues, interesantes, ¿no? Interesantes. Entonces, a la luz, jóvenes, de conceptos liberales como los derechos y la propia división de poderes, pues diríamos que un gobierno concentrado, que la concentración de poder resultaría nociva, ¿no? A la luz de eso, pero si cambiamos de paradigmas, pues resulta discutible. ¿De acuerdo, Omar? Perfecto, Omar. Recuerden que a Montesquieu se le llama, por ejemplo, los propios federalistas, ¿no? Decían, cuando hablan de Montesquieu, decían, es el oráculo, vamos a revisar el oráculo Montesquieu, decían, ¿no? Porque Montesquieu es el paradigma de la forma de organizar el Estado, ¿no? Entonces eso se conserva hasta nuestros días. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra? Creo que hay una pregunta más, chicos. A ver, espérense. ¿Alguna otra pregunta o...? No, está agradeciendo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, ya para finalizar. Listo, doctor. Eso sería todo por esta oportunidad. Te agradecemos su presencia. Bien, chicos, gracias a ustedes y bueno, pues que les vaya muy bien y ya, cuando quieran, si se les puede apoyar, para apoyarlos, pues, me avisan, pero chicos, que ya no sea pues con una hora de espera, ¿sí? Cuídense Sí, y cuídense, ya nos estamos viendo, chicos, ¿sí? Hasta luego. listo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, hasta luego.